Acompáñeme al libro de Génesis capítulo 6 y verso 22. Génesis capítulo 6 y verso 22 dice la santa palabra de Dios de la siguiente manera. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Amén, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén, puede ocupar su lugar. Creo que las palabras son muy pocas para la profundidad del tema, que a veces nosotros pensamos que no es lo suficiente este verso como para poder decir, ¿será posible que de ahí saldrá tanta enseñanza? Pues sí, porque dice la Escritura, dijo luego Jehová ¿a quién? A un hombre específico con nombre, Noé. Dice, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Nosotros hacemos cosas por tradición, nosotros hacemos cosas por costumbre, por herencia. Y cuenta la historia que había un jovencito que estaba cumpliendo los 21 años de edad, y este jovencito fue, y su padre, para darle el mejor ejemplo de ello, fue y se emborrachó juntamente con él. Y estando borrachos los dos, se enfrascaron en una discusión. Y en medio de esa discusión, su padre sacó un revólver que siempre llevaba consigo y se lo dio al hijo y le dijo, si eres tan hombre, le dijo, dispárame, porque él había cumplido su mayoría de edad. Y entonces este muchacho estaba llegando a los 21 años y el padre el padre todo lleno de embriaguez venía y una vez más retaba a su hijo diciéndole, si eres hombre dispara, si eres hombre dispara, de tal manera que lo provocó, y este joven, entrando en medio de la embriaguez que tenía, disparó sobre su padre y mató a su padre. Creo que eso es lo que está sucediendo en nuestros días. En nuestros días estamos viviendo esa época donde el hijo no se sujeta al padre, padres contra hijos, hijos contra padres, y una revelación, una rebeldía en contra de las leyes mismas, sin poner realmente, sin querer darnos cuenta que también nos estamos rebelando contra Dios. Y yo quiero hablar realmente sobre el tema un padre diferente. Yo creo que en el recorrido que vamos a hacer esta tarde, de los pocos versos que con el favor de Dios alcanzaremos a tocar, nos daremos cuenta que para la bendición, que la bendición venga a nuestras vidas, debemos de tener un oído atento a la voz de Dios, reconociendo que el tiempo que vivimos también es un tiempo difícil, como lo vivieron los grandes hombres de Dios cuando el Señor les habló. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros lamentablemente continuamos con nuestra tradición, y es triste poder reconocer que no hemos cambiado en realidad para nada. Al hablar de Noé, yo quiero que examinemos algunas características de cuál era la diferencia de este hombre. ¿Por qué Noé era diferente en su época? Ahora diga usted, yo debo de ser diferente en mi época. Yo debo de ser diferente en mi época. Y usted dirá, ¿por qué dice eso, pastor? Porque ustedes y yo hace un instante cantábamos la alabanza en nosotros. Señor, cambia mi generación, que arda este deseo y pasión por ti. Pero ¿yo dónde quedo? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi pasión? ¿Por qué? Porque aún nosotros arrastramos una tradición. Nosotros arrastramos una costumbre, y eso es lo que hemos venido
trayendo de generación en generación. Y nosotros debemos de poner un hasta acá y decir, de aquí en adelante yo debo de ser un hombre diferente, un padre diferente, un padre que observe, un padre que escuche, un padre que se atreva a cumplir la voluntad de Dios. Veamos, yo quiero que al examinar las características de Noé, a lo mejor tengamos la oportunidad cada uno de nosotros de poder identificarnos de alguna manera, cada uno de nosotros. Un padre diferente tiene convicciones firmes acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y usted me dirá, ¿por qué? Bueno, está sencillo. Primero se lo voy a poner secularmente como nosotros hemos sido enseñados. Le digo que muchos de nosotros, no importando si usted nació dentro de la cristiandad o dentro o fuera de la cristiandad, o siendo usted creyente o no creyente, muchos de nosotros arrastramos un pasado de alcoholismo. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos estuvieron involucrados en el alcoholismo. De tal manera que era algo hereditario, era algo que se tenía que mantener dentro de nuestros hogares, y eso fue lo que se nos enseñó. Ese era el ejemplo que había dentro de nosotros. Además de ello, también se enseñó a no creer al matrimonio. Se creía siempre que usted se tenía que juntar con alguien, pero no casarse, porque si no funcionaba, usted la podía dejar a la persona. No es así. Eso no lo enseña este santo libro. Esto no lo enseña, porque lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero como a nosotros nos gusta la tradición, a nosotros nos gusta seguir lo que los demás dicen. Yo creo que nosotros empezamos a imitar, y como el padre fue alcohólico, el hijo tiene que ser alcohólico. El padre fue drogadicto, el hijo también tiene que ser drogadicto. La madre tuvo que ver con prostitución, la hija tiene que ver con prostitución. No es así. Por eso yo digo que algo debe de haber en nosotros, que arda en nosotros una pasión por amar a Dios y amar su palabra. Porque ella es la lumbrera a nuestro caminar. ¿Por qué? Porque todo esto acontecía también en la época de Noé. Mira lo que dice del verso 11 al 12, del verso 5, 11 y 12 al 12 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Y más adelante dice: la tierra se corrompía delante de Dios. Y un poco más adelante dice: porque toda la carne se había corrompido en su camino. En otras palabras, también Noé vivía en una época difícil como la vivimos nosotros. Nosotros estamos viviendo una época en la que la depravación de nuestros días es tan grande. No hace pocos días, ¿qué había pasado con aquel que su mente fue atada por un demonio y terminó matando a sus hijos? No es lo mismo lo que estábamos pasando. En la época de Noé, también la gente se daba en casamiento, se corrompía. Eso es lo que dice la Escritura. Las hijas se metían con los padres. Y el mundo estaba perdido. Pero uno cuando lee toda esta historia, uno dice: oh, es que eso era en la época de él. Abre los ojos, iglesia, abre los ojos y date cuenta. Muchos de los jóvenes que hay aquí en la iglesia también han pasado todo esto. ¿Qué es lo que pasa en las escuelas ahora mismo? En las escuelas ahora mismo hay padres que no se dan cuenta la maldad que hay en sus hijos. Hay hijos que están metidos en las pandillas y ellos no quieren abrir sus ojos y darse cuenta que sus hijos están caminando a hacerse pandilleros. En las escuelas mismas está circulando la droga y ahora con autorización misma del gobierno, porque ahora le dicen tiene derecho a ello. Pero te diré una cosa: eso no es medicina, eso es perturbación y llevar el camino a una generación en la cual están sacando la palabra de Dios de lo que es un mandamiento divino.
Me recuerdo que vino aquel día el muchacho y me dijo, yo no puedo entrar al baño, porque yo lo vi llegar a casa y me dijo, buenas tardes, y salió corriendo al baño. Y yo me le quedo viendo, ¿qué te pasó? Y cuando regresó me dijo, llegué al baño. Le digo yo, ¿pero por qué? ¿Estás mal? ¿Estás enfermo? ¿Qué tiene? No, dice, es que en la escuela no puedo entrar al baño, porque en el baño se juntan todos para hacer droga. Y solamente entran los que hacen droga. ¿Y ustedes qué? A nosotros nos toca aguantarnos hasta llegar a la casa. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. No hace días atrás, el problema de qué, de aquel que allá en Miami hizo todo esto, pero esto es producto del pecado mismo que estamos viviendo. Ahora, pero Noé estaba en un mundo igual que en el que nosotros vivimos. Estaba en un mundo igual, pero realmente él tenía que tomar acción. Él tenía que afinar su oído porque el Señor iba a hablar a su vida. El problema nuestro es que nosotros no queremos oír la voz de Dios ni hacer su voluntad. Mire, pero el verso 8 dice ciertas palabras muy especiales. En el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sabe usted realmente qué es eso? ¿Qué es decir halló gracia? Bueno, se lo voy a decir de una forma muy sencilla. En la época medieval, aquellos hombres, los caballeros de aquella época, venían y se acercaban y decían, viva oh rey, y inclinaban, se arrodillaban, inclinaban su cabeza delante del rey, y el rey tenía que tomar la espada en su mano, y cuando ellos tomaban la espada en su mano, ellos la ponían en el hombro. En otras palabras, el rey tenía el poder de dejarlos vivir o de cortarles la cabeza en ese momento. O sea, ellos apelaban a la gracia de ¿quién? De otro hombre. Pero nosotros, dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En otras palabras, Noé halló gracia ante los ojos de Dios para protegerlo en medio de una generación maligna. Nosotros necesitamos orar, interceder, levantarnos en oración. Por eso el cántico dice que nosotros nos acerquemos al Señor en oración por nuestra generación. Pero ¿qué hacemos? Un día tal como este prefiero irlo a festejar que antes que enseñar conducta moral a nuestros hijos, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y todos los que están conmigo digan amén. ¿Por qué? Porque nos da trabajo poder enseñar que nosotros debemos de aprender a buscar primero a Dios. Busca la bendición de Dios, busca la dirección de Dios, y Él te hará prosperar en todos tus caminos. Pero a veces nosotros hacemos siempre lo que. Por eso cuando yo como pastor vengo y le digo, y me dice, hermano, y usted no va a llegar, entonces yo siempre le digo, busque lo que Dios nos ha enseñado, que lo busquemos a Él primeramente, y entonces Él lo va a bendecir a usted. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque algunas veces nosotros creemos que es el pastor el que quiere que esto se convierta en una tradición. No, esto no es una tradición. Esto se llama un camino a la salvación. Y mientras nosotros no nos conectamos con el Señor, nosotros nos perderemos del camino incorrecto. Número 2, un padre diferente tiene que tener una visión. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos ahora en un tiempo donde la tecnología, donde todo aquello nosotros creemos que es lo máximo. Al fin y al cabo yo leo la Biblia acá, en el teléfono, sí. Tú lees la Biblia en el teléfono, hermano. Yo no voy a estar en contra de la tecnología, pero tenemos que leer la Biblia en el teléfono. Pero ¿cuánto tenemos tiempo para arrodillarnos y meditar en su palabra? Eso hace la diferencia. Hace la diferencia es que tú te sientes un rato y miren lo que Dios te está hablando.
Eso es la diferencia. Yo no estoy en contra de que la leas. Si quieres puedes ponerla en el plasma que tienes ahí, donde ves películas, donde ves todo aquello. Mírala ahí y lee la Biblia. Pero cuando la estés leyendo, asegúrate de que no haya nadie a tu lado para que puedas entender lo que Dios quiere hablarte en el Espíritu. Porque en el verso 5 dice: todos los designios de los pensamientos de su corazón estaban en continuo mal de esta generación. Esta generación, realmente ellos buscaban que siempre hacerlo mal. O sea, esto se convierte en lo que se llama un grupo de gentes inicuos, llenos de maldad. Ahora, algunas veces nosotros ni siquiera nos queremos dar cuenta que nosotros hemos caído en el mismo lazo del diablo. Ahora, pero él tiene que tener él como padre tiene que tener una visión diferente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué haría usted en un caso de todo esto? Bueno, mire, porque hay algunos que nosotros, si la mujer no hace nada, toda la casa se viene para abajo. El hogar ¿qué es? Se viene para abajo. Porque como padres no teníamos ninguna visión en la familia. Simplemente es que, bueno, hay que crezcan los muchachos como les dé la gana y que vivan como quieran y hagan como quieran. No. ¿Qué es lo que usted desea para con sus hijos? ¿Qué es lo que usted desea para con su esposa? Porque Noé estaba consciente que si Dios le había hablado, y cuando Dios nos habla es porque algo tremendo viene. Mire, yo quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nos enseña una porción, en el capítulo 2, nos enseña una porción muy importante para que nosotros logremos observar qué es lo que viene a este mundo. Porque Dios habla para que nosotros observemos lo que viene a este mundo. Perdón, dije el capítulo 2, el capítulo 1, y en el verso 10 dice, capítulo 1 del libro de los Hechos y verso 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y esto es hablando del Señor Jesucristo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y estos eran unos siervos, servidores del Señor, ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces el Señor está diciendo que Él va a venir. Amén. A ver, aquellos que lo creen digan amén. Amén. Él va a venir. Pero mire, hay algo que a nosotros no nos gusta que nos hable, y por eso es que nosotros jugamos a la iglesia. Y cuando yo me refiero que jugamos a la iglesia es cuando yo digo cuando yo me congrego, yo digo cuando yo voy, yo digo cuando yo atiendo a Dios, yo digo, no, usted puede decir todo lo que quiera, pero el que tiene la primera y la última palabra es Jesucristo, porque Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el todo en todo, y aunque a nosotros no nos guste. Porque a veces nosotros queremos siempre ser más que Él. Y si Él dijo que Él vendrá. Pero antes de venir vienen cosas terribles. Porque usted me dirá, pero como que esto se sale fuera del texto del que usted ha utilizado, pastor, como base. No, si tú me vas siguiendo conforme a la hermenéutica y conforme a la homilética, te diré que estoy todavía bien parado y sé dónde estoy predicando. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba diciendo y le estaba mostrando a Noé todo lo que iba a venir. Él ya en visión le había dicho: mira, viene un tiempo difícil, y si tú quieres subsistir con toda tu familia, prepárate y haz lo que yo te digo. Ahora yo pregunto, ¿estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho a nosotros? Cuando me da la gana, no es cuando te dé la gana. Si no, sigue allí. Y muchos perecieron, dice la Escritura. Y miren lo que viene diciendo en el libro de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 8 dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto. Por favor, no digamos que esto, y esto no es mío, esto es de la Biblia, para aquellos que todavía, que
que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si al fin y al cabo el Señor desde hace años viene diciendo que ya va a venir y no viene. Entonces un día que yo pierda la iglesia no me va a pasar nada. Bueno, vamos, sigue pensando de la misma forma. Sigue desobedeciendo al Señor. Y usted me dirá, oh, eso se llama manipulación. No es manipulación, porque el día del Señor nadie lo sabe. Ni aún los ángeles del cielo. Solo el Padre en toda su potestad. El mensaje es espiritual y el que tiene oído, óigalo y tómelo. Mas el que no, lo desechará. El Señor no retarda su promesa, así continúa diciendo. Según algunos lo tienen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tardanza y por costumbre. Y entonces, ¿en qué hemos caído nosotros? En una costumbre. Continúa diciendo, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Arrepienta. A ver, ¿qué dijo el profeta? Arrepiéntese el impío y deje su camino, el hombre inicuo, y vuelva hacia Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces quiere decir que yo tengo que dejar, sí, ya deja tus malas mañas. ¿Cuáles mañas, pastor? Usted es tan exagerado, yo no tengo mañas. No, hay unos que son más mentirosos que un impío y dicen que son cristianos. Por todo se inventan algo y dicen ser cristianos. Por lo menos alguno hubiera dicho, ouch, por lo menos, ¿no? Sí. Porque si algo que yo quiero que nosotros aprendamos es que seamos sinceros y transparentes delante de nuestro Creador, porque Él conoce nuestro levantar como nuestro andar. Hay algunos que nos aventamos una mentira que ni el mismo diablo se las cree que es padre de mentiras. A veces me da no sé qué, le pregunto algo a la esposa me dice algo, no, es que mi esposa aquí, voy y le pregunto a la esposa, al esposo, y el esposo dice, no, pero es que, hombre, dejen de estar mintiendo, por favor. Sonríale al que está a su lado, vamos, dile, mira, pongámonos de acuerdo si quiere, hermano. Sí, tú me vas a decir, ya se salió del tema. No, porque si yo quiero ser un hombre diferente, tiene que mi vida ser transformada. Amén. Mire, porque siga diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No que Él es ningún ladrón, Él no es ningún ladrón, por favor. Ahora, vendrá como, dice, como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y el plasma y el iPhone y el iPad y la computadora y la TV y el ¿cómo le llaman? La que corre con el Blu-ray y todo eso serán deshechos, todo hecho. Espérame, déjeme llegar. Y la tierra y las obras de que en ella hay serán, dígalo. Gracias, porque al menos uno me va siguiendo en el sermón. ¿Qué va a pasar? Serán quemadas. ¿Y qué significa que va a ser? Que todo lo que hay en la tierra será ¿qué? Pero es que eso hace rato lo vienen diciendo, hermano, pastor. Por eso yo vivo como me da la gana. Pues sigue viviendo. Así le pasó a los que vivían en la época de Noé. No, y todo el mundo vivía, se daba en casamiento y vivía como le daba la gana. ¿Cuántos están de acuerdo? A ver, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, por si aquel teólogo viene y me dice, no, ve, entonces ve y hace una comparación teológica y te darás cuenta que es lo mismo que estaba hablando. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor, a causa del mismo pecado, viene y hace que la humanidad viva menos. Mire, del verso 13, 14 hasta el 14, usted encontrará y dice, y vivirá 120 años el hombre. Y aquí he decidido el fin de todo ser, hasta que un arca
hazte un arca de madera de gofer. Ahora, él estaba diciendo, mira, te vas a hacer un arca, porque yo he decidido que ya todo esto se acabe. El Señor dijo que vendrá, y Él va a cumplir su palabra. Ahora, como padres, ¿usted está preparado para que el Señor venga y se vaya toda su familia? ¿O ni siquiera está preparado usted? Como padre, mire la visión que Dios le está hablando. No, si con trabajo entraré yo, pastor. Mucho menos lograré que mi mujer entre. Entonces, tu primer trabajo es que primero entre tu mujer, después tus hijos, y por último te vayas tú por si alguno se quiere arrepentir. ¿Sí? Pero lo que pasa es que si nosotros mismos no tenemos ninguna visión, nosotros mismos no podemos entrar. Porque esto me lleva a una tercera característica que este hombre tenía. Para aquellos que me van siguiendo, un padre diferente es obediente a Dios. ¿Por qué? Pero es que yo creo que comí demasiado anoche, yo creo que demasiado frijoles, y no, yo creo que es que me siento muy, y es que yo creo que la comida que hizo la hermana tenía demasiado chile y eso no me dejó ir, pero es que anoche tenía una molestia. Era el Señor el que te estaba hablando. Levántate, iglesia, es el Señor tocando. Pero como no entendemos ni lo espiritual, decimos que estamos muy llenos. Como no entendemos lo espiritual, ni siquiera somos obedientes. Pastor, pero es que usted no entiende, usted está dando el sermón y mire, pastor, yo estoy aquí con los 107 grados de temperatura, más caliente va a estar en el infierno. ¿Y qué? ¿Allá te quieres llegar? No, pastor, es que yo no puedo ir a la iglesia porque hoy está muy caliente, pastor, hoy está muy caliente. No, y es que ahora como es Día del Padre tampoco está caliente, pero tengo que hacerle la carne asada a mi marido. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Entre tanto el día dure y haya oportunidad para entrar en el arca para salvación y vida eterna. Ya no voy a venir a la iglesia. ¿Y qué? Busca el camino que para muchos hombres parecen derecho, pero su final es perdición. No, es que yo no lo entendía así. Mire, la obediencia es una palabra clave que debe de estar entre nosotros, entre los hombres de integridad. Levante la mano, dígame, por fe, levante la mano, hombre, diga, entre los hombres de integridad, levante la mano, diga, amén. Mi primera frase es la obediencia, porque en el verso 22 dice, Noé lo hizo así. Todo hizo conforme a lo que Dios le había hablado. ¿Y a usted le habló el Señor? Mire, pastor, fíjese que estoy tratando de ir al Costco a ver si me compro un aparatito de esos ahí en el oído y a ver si le pongo los volúmenes más altos para ver si le puedo ir al Señor. Hermano, ya ni que te metan 4 comienzas a escuchar la voz de Dios, porque los carnales no entienden las cosas espirituales, pero los que entienden las cosas espirituales digan, yo escucho, oh Jehová. Sí, porque hay algunos que van allá y se van al cojo a buscar todo un montón de aparatos y de todas formas nunca oyen nada. Por eso, miren, mi generación, y yo digo por eso mi generación, ustedes muchachos que les encantan los tapones, ojalá que andes escuchando la palabra y que no andes escuchando ahí porque cargan los tapones, pero eso no quiere decir que están escuchando sermones o palabras, no, ahí andan con la palabra, ahí sí le hacen así, ¿no? Nomás lo ve el pastor y ya la ponen otra vez. Hermano, si yo no sé lo que tú andas viendo, tengo el Espíritu de Dios, pero no soy ningún adivino, yo soy un hijo de Dios, un siervo de Dios que sabe qué ministrar allí. No, es que hay unos que se han confundido. Hay unos que están allí dentro de todo ello, haciendo ¿qué? Todo ello. Ahora, hay ciertas instrucciones que el Señor le dio a Noé, de las cuales voy a evadir para entrar a otra de las características. Un padre diferente tiene autoridad sobre su familia. Digan amén. Un padre con autoridad, un padre diferente tiene autoridad sobre su familia. Por fe levante la mano y diga yo la tengo, porque si no se han doblado las rodillas de tus hijos, más vale que se doblen ahora. Y cuando el padre dice no, es no.
Aleluya, amén, diga por lo menos. Oiga, es que era una locura la de Noé. Era una locura. El Señor le habló y le dijo: Noé, hazte un arca. Y va el padre y le dice a los hijos: el Señor me dijo que nos levantemos a las 5 el próximo sábado a las 5 de la mañana. Toditos, pequeños y grandes, todos se toman de las manos y vamos a salir todos como que tocamos la marimba, pero vamos a salir todos tomados de la mano para ir a orar a las 5 de la mañana. Que se levante mi papá. Mi papá es un antiguo. Mi papá cree que entren a la obediencia o no.